Muy buenas. En esta oportunidad les estaremos presentando las etapas de la colonización, dejándole con una frase que dice: nuestro pasado influye en nuestro futuro. A continuación les estaremos presentando a los integrantes, cuáles son Yeuri García, Isaías Núñez, Ramón Díaz y también Rudy Reyes. Y por último, su presentadora, Miguelina Martínez. En el índice de contenidos vamos a ver el descubrimiento, la conquista, la colonización, la evangelización, la encomienda y conclusiones. A continuación pasaremos con el descubrimiento. En el contexto histórico, podemos ver cómo en el siglo XV Europa vivía una era de exploraciones y descubrimientos. Los avances en la navegación y el deseo de nuevas rutas comerciales llevaron a los europeos a aventurarse más allá de sus fronteras conocidas. Cristóbal Colón, un navegante genovés al servicio de reyes católicos de España, fue una figura central en este proceso. Primer viaje de Cristóbal Colón. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Palos de la frontera con 3 barcos: la Pinta, la Niña y la Santa María. Después de más de 2 meses de navegación, el 12 de octubre de 1492, Colón llegó a una isla en el Caribe, la cual llamó San Salvador, marcando el primer encuentro europeo con las Américas. Descubrimiento de la Española. Al fin, el 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón, en su primer viaje al Nuevo Mundo, llegó a una isla del Caribe a la que llamó la Española. Los indígenas taínos que habitaban la isla la llamaban Quisqueya o Haití. Este evento marcó el inicio de la colonización europea en las Américas. Colón describió la isla como un lugar de gran belleza y riqueza natural, lo que despertó el interés de la corona española. Yo les estaré hablando sobre la conquista, pero para comenzar tenemos que saber qué es la conquista. Bueno, la conquista se refiere comúnmente al proceso mediante el cual una nación, grupo étnico o imperio asume el control político, económico y social sobre otro territorio, generalmente por medio de la fuerza militar o la influencia política. Como ya pudimos escuchar lo que es el significado de la palabra conquista, podemos embarcarnos en el contexto histórico de la colonización de la isla de Santo Domingo. En el 1492, la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Santo Domingo marcó el inicio de un proceso de conquista y colonización por parte de los españoles, inspirado por la búsqueda de nuevas rutas comerciales, la conversión al cristianismo y riquezas como el oro. Los europeos se embarcaron en la exploración y conquista de nuevos territorios. Este proceso, enmarcado en la expansión europea del siglo XV y XVI, estuvo marcado por la violencia y la brutalidad, la superioridad militar española, las enfermedades atraídas por los europeos y las alianzas con algunos grupos indígenas diezmaron a la población nativa. Los modelos de colonización implementados, la encomienda y la esclavitud, fueron explotadores y brutales. La encomienda otorgaba a los colonizadores españoles el derecho a exigir trabajo indígena a cambio de protección y educación cristiana, mientras que la esclavitud implicaba la captura y venta de indígenas para trabajar en plantaciones y minas. La conquista y la colonización tuvieron un impacto devastador en la isla. La población indígena fue reducida, su cultura y forma de vida fueron destruidas en gran medida, y se impusieron la cultura y la religión española. Este evento trágico sirve como un recordatorio de las injusticias y el sufrimiento que la colonización europea causó en las Américas. Luego de habernos puesto en contexto histórico sobre lo que surgió en esa época, debemos de ver cuál fue el proceso de conquista. Bueno, la conquista de la isla de Santo Domingo por parte de los españoles fue un proceso violento y devastador que se extendió desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492 hasta las primeras décadas del siglo XVI. Este proceso marcó el inicio del colonialismo español en las Américas
y tuvo un impacto profundo en la población indígena, la cultura y el medio ambiente de la isla. Tras el desembarco de Colón, los españoles establecieron rápidamente asentamientos y comenzaron a explorar la isla en busca de oro y otros recursos. Su superioridad militar, el uso de armas de fuego y caballos y la propagación de enfermedades europeas les dieron una ventaja significativa sobre los indígenas taínos. Los españoles también formaron alianzas estratégicas con algunos grupos indígenas para derrotar a otros. Sin embargo, la resistencia taína no se hizo esperar. Los taínos se rebelaron contra la dominación española en varias ocasiones, utilizando tácticas de guerrilla y sabotaje. A pesar de su resistencia, los taínos no pudieron hacer frente al periodo militar y tecnológico de los españoles. La conquista de la isla se caracterizó por la violencia y la brutalidad, con miles de indígenas muertos en masacres y enfrentamientos. Las consecuencias de la conquista fueron devastadoras para la población taína. Su cultura y forma de vida fueron en gran medida destruidas y su población disminuyó drásticamente debido a la guerra, las enfermedades y la explotación. La introducción de ganado y la deforestación también tuvieron un impacto negativo en el medio ambiente de la isla. La conquista de la isla de Santo Domingo marcó un punto de inflexión en la historia de la región. El establecimiento del dominio español sentó las bases para el colonialismo europeo en las Américas, lo que tendría un impacto duradero en el continente. Ya que estuvimos hablando sobre los diferentes procesos de conquista que sufrió la isla de Santo Domingo, ahora vamos a hablar sobre los impactos que tuvo esta en dicha isla. Uno de los principales impactos que pudimos observar es que la población taína se redujo drásticamente. Más del 90% de la población taína fue reducida por la guerra, las enfermedades y la explotación. Las comunidades indígenas se desintegraron y sus tradiciones se perdieron. Como segundo impacto tenemos lo que fue su cultura. La cultura taína fue prácticamente exterminada por la imposición de la cultura española. Sin embargo, algunos elementos se mezclaron, dando lugar a un sincretismo cultural que aún se observa en la actualidad. Como tercer impacto tenemos lo que fue la deforestación masiva, la introducción de especies invasoras y la explotación de recursos naturales degradaron el medio ambiente y contaminaron ríos y suelos. Siguiendo con los diferentes impactos tenemos lo que fue el impacto social. Los indígenas fueron esclavizados o sometidos a la encomienda, sufriendo condiciones inhumanas. Los sobrevivientes fueron marginados y relegados a la pobreza y la discriminación. En el impacto económico se estableció una economía colonial basada en la explotación indígena y de recursos naturales. España monopolizó el comercio, beneficiando a los colonizadores en detrimento de los indígenas. La isla quedó dependiente de la economía española, limitando su propio desarrollo. Para concluir, tenemos que la conquista de Santo Domingo tuvo un impacto profundo y duradero, con consecuencias que aún se sienten hoy en día. Este evento trágico sirve como un recordatorio de las injusticias y el sufrimiento de la colonización europea en las Américas. Bien, continuando con lo que es la colonización. La colonización es un proceso histórico mediante el cual un país establece control sobre un territorio extranjero, imponiendo su dominio político, económico, cultural y social. Este fenómeno ha tenido profundas y duraderas consecuencias en las regiones colonizadas, así como en los propios países colonizadores. Los aspectos claves de la colonización son motivos de la colonización, que fueron económicos, políticos, culturales y religiosos. Los principales periodos de colonización: colonización antigua, colonización moderna, métodos de colonización, conquista militar, colonización de poblamiento, administración colonial. Impactos de la colonización: económicos, sociales y culturales. La colonización ha sido un proceso complejo, con repercusiones profundas y multifacéticas. Su legado sigue siendo objeto de estudio y debate destacado
la necesidad de abordar las injusticias históricas y promover un entendimiento más equitativo y comprensivo de nuestra historia global. La evangelización en la colonización en la isla de Santo Domingo, hoy dividida en Haití y República Dominicana, empezó con la llegada de Cristóbal Colón en el 1492. Este evento marcó el inicio del proceso de evangelización en los indígenas y taínos que habitaban la isla. A continuación detallaré cómo se desarrolló esta evangelización. Durante los primeros años de colonización y evangelización llegaron los españoles. Cristóbal Colón llegó el 5 de diciembre de 1492 y nombró esta isla La Española en 1492. Durante su segundo viaje se estableció el primer asentamiento europeo, el Nuevo Mundo, llamado La Isabela. Esta también tenía una misión evangelizadora. Desde el principio, la corona española y la Iglesia Católica tenían el objetivo de convertir a los indígenas al cristianismo. Los reyes católicos promovieron la evangelización como parte integral de la conquista. También estuvo lo que fueron 3 métodos de evangelización, que fueron educación y conversión. Los misioneros aprendieron las lenguas indígenas para poder predicar y enseñar el catecismo. Se construyeron iglesias y se organizaron misas y ceremonias religiosas. También estuvo lo que fue la reducción de los indígenas. Esto los reducían en grupos, donde hacían pueblos, donde vivían bajo la supervisión de los misioneros, donde se les enseñaba el catecismo y la cultura española. También estuvo lo que fueron los bautizos masivos. Muchos indígenas fueron bautizados en ceremonia masiva. Los misioneros creían que el bautizo era esencial para la salvación del alma. Pues comenzando con lo que es la encomienda, este fue un sistema de organización social y económica que utilizaba los colonizadores españoles en América, situado en América, durante la época de la conquista y la colonización, pues donde los nativos eran encomendados a colonos españoles, quienes tenían derecho a explotar su trabajo a cambio de protección y evangelización. Pero sin embargo, esto llevó a abusos y explotación, y fue finalmente abolido debido a la controversia. También esta etapa se caracteriza por, en primer lugar, por la organización social, que es el sistema de asignación de nativos americanos a colonos. También en segundo lugar está la explotación laboral, que los encomenderos tenían derecho a utilizar el trabajo de los nativos, pero abusaban de ellos. En tercer lugar, la controversia, que por esto fue que acabó. Esta fue crítico por abusos y explotación y fue abolido, como antes mencioné, en muchas partes de América Latina, en el siglo XVIII. Y por último tenemos la protección y la evangelización, que esto era lo que pedían a cambio del trabajo, de la explotación del trabajo, que esto justificaba como una forma de proteger y evangelizar a los nativos,